Hola, muy buenas tardes. Esta es la voz agraria de Yucatán, dentro de la noticia ciudadana, la voz del pueblo. Hoy es sábado 12 de marzo del 2022 y aquí saludando con muchísimo gusto a don Félix Dickman, director de la noticia ciudadana. Don Félix, como siempre, un verdadero placer compartir con usted este espacio. Pues tema muy, ahora sí que diríamos muy caliente. Así es. Hay asamblea ejidal en Canacín, Félix. Una cuestión, diría yo, de la cual se ha hablado a nivel nacional y de la cual también ya han padecido cantidad de injusticias distintos ejidos en los que van a salir afectados por lo del Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, ¿no? Moléstese quien se moleste, todo este grupo de fanáticos que no aportan nada, que pues no razonan por lo que vemos, la magnitud de lo que pueden tener las malas decisiones de los tres niveles de gobierno en complicidad, ¿no? Sí, porque viene manejando el tema del beneficio, ¿no? Sí. Así Bueno, es. beneficio, si bien están pensando en el beneficio del municipio, de que a lo mejor el paso del Tren Maya va a dejar algunos empleos por allá, a quien menos va a beneficiar esos empleos es a los ejidatarios. Es correcto. Entonces, aquí lo que corresponde, y hay que decirlo con todas sus letras, es que se les respete su derecho como es debido a estos señores. No hay que olvidar que la ley dice que ellos son la autoridad del ejido. Sin embargo, infortunadamente, ellos nunca han tenido la oportunidad de conocer dicha ley, ya que el encargado de hacer esta labor, pues lo ha omitido con total dolo. Así es, con alevosía y ventaja, diríamos, ¿no? Precisamente valiéndose del desconocimiento del ejidatario, pues para despojarlo con mayor facilidad. Y estamos hablando, sí señores, de la Procuraduría Agraria. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, bueno, los ejidatarios de Canacín van a tener su asamblea. Hay que hacer hincapié que el viernes 4 de marzo estuvieron platicando con estas personas, tanto de la Procuraduría como de Fonatur, y observamos, ¿verdad? Vamos a mostrarle al auditorio, don Félix, que aquí está una convocatoria que realizaron. Y en esta otra hoja se puede apreciar la fecha en la que realizaron la convocatoria, que fue el 4 de marzo precisamente. De inmediato pues va a darse la asamblea el día de mañana, que es día 13 de marzo. Bueno, muchas cosas interesantes en esta convocatoria. Bueno, de entrada, Félix, si me lo permite, voy a leer lo que dice el proemio de la convocatoria, ¿no? Dice: de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, 23, fracción 5, 24, 25, perdón, 25 y 26, primer párrafo, 27, 30, 32, 33, fracción 3 y demás relativos y aplicables de la ley agraria. Por medio de la presente se convoca a todos los ejidatarios con derechos agrarios vigentes del ejido denominado Canacín
municipio de Canacín, del estado de Yucatán, para que asistan a la asamblea de ejidatarios que tendrá verificativo el día 13 de marzo del año 2022 a las 9 horas en el local que ocupa la Casa Ejidal, con domicilio conocido en el propio poblado, la cual se sujetará al siguiente orden del día. Bueno, el orden del día lo vamos a leer en un ratito, don Félix. Pues para que vaya comprendiendo el auditorio, y también espero que varios ejidatarios lo estén viendo, de cómo se da esta situación, ¿verdad? Porque dice todo esto, el problema de la convocatoria. Bueno, de entrada vamos a leer lo que dice el artículo 22 de la ley agraria, que lo menciona la convocatoria, don Félix. Así es. Dice, artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Muy bien. En pocas palabras, lo que nos dice aquí don Félix es que la autoridad del ejido son los ejidatarios. Así es, la asamblea, el quórum que conforman toda la agrupación de ejidatarios. Ellos son realmente la autoridad del ejido. ¿Ok? Eso es para que pues no tengan duda los señores, por lo que les puedan decir a la hora de la asamblea, que no sé qué, que no los mareen. Ellos son la autoridad. Ellos pueden decidir sí o no querer hacer lo que se tenga que hacer dentro de su ejido. ¿Ok? Así es. Entonces vamos a pasar a leer el artículo 23, fracción 5, dice acá. Artículo 23, fracción 5, nos dice: aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común. Hay que aclarar este punto, porque para despejar de una vez y quitarle ese velo de engaño que aparenta tener todo este proceso que está llevando, ¿no? Exactamente. Porque aquí se está hablando de que se va a manejar un tema de usufructo. Aunque cabe aclarar que esta convocatoria habla de temas del Tren Maya. Así que es. lo vamos a leer en un ratito. Pero la fracción 5 de este artículo dice claramente que lo que realmente se va a tratar es contrato y convenio de tierras de uso común. O sea, eso nos lleva a usufructo. ¿Ok? Es correcto. No a expropiación. Una de las cosas muy importantes. Bueno, entonces de aquí nos menciona también que está el artículo 24, que nos dice lo siguiente. El artículo 24 dice: la asamblea podrá ser convocada por el comisario ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o, si así lo solicitan, al menos 20 ejidatarios o el 20% del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo de vigilancia no lo hiciera en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a asamblea, lo que dice el artículo 24. Ahora el artículo 25 nos dice: la asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de 8 días de anticipación, ni más de 15,
por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. Vamos a parar un momentito de leer este artículo, Félix, porque menciona una cosa muy importante en este pedazo, en este párrafo. Habla de cédulas, no de cédula. Así es. Es obligación del comisariado ejidal que en varios lugares dentro del ejido estén visibles y estén instaladas estas cédulas para que el ejidatario tome nota, se entere de que va a haber esta asamblea. Pero hoy día solamente hay una cédula. En la puerta de la casa ejidal. Así, nada más. Y hay que aclarar que esto quiere decir que entra en contravención de este artículo. Vamos a continuar leyendo. Ve qué nos dice. La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones 7 a 14 del artículo 23 de esta ley deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea. Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará un plazo no menor a 8 ni mayor a 30 días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria. Es decir, lo que nos está diciendo prácticamente este párrafo es que justamente esta convocatoria no cumple ni en tiempo ni en forma. O sea, es totalmente violatoria a la ley agraria. Totalmente. Por el simple hecho de que las cédulas no estén en su lugar, ese es y el tiempo en el que se está llevando. Forma. ¿Por qué hablamos del tiempo y la forma, don Félix? Bueno, porque vamos a leer la orden del día, ¿verdad? Lo vamos a leer ahora sí que de forma desordenada porque viene... Porque así está desordenado igual intencionalmente, pues con la idea de confundir al legislatario. Claro, en el orden del día, en el número 13, dice: autorización por parte del ejido hacia Fonatur para realizar el trámite de cambio de uso de suelo de terrenos forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en términos del artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su caso. Bueno, esto es importante porque habla que dentro de esta asamblea va a haber un cambio de uso de suelo. No se va a usar ni para agricultura, ni para ganadería, ni como terreno forestal. Por este hecho, por este simple hecho, esta convocatoria nos lleva a que debería de estar dentro de los artículos 7 a 14, porque precisamente en la fracción 10, don Félix nos dice delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. ¿Ok? Realmente esta convocatoria debió de haber sido de 4 de marzo, mínimo para el 5 de abril, porque va a haber un cambio de uso de suelo. Sin embargo, solamente lo dejan como convenio. A ver, entonces, en una primera instancia, les dicen que es para su uso, para su disfrute
Uso y disfrute. Uso y disfrute de ellos, como si fuera un usufructo. Como si fuera un usufructo. Ahorita les dicen otra cosa, pero además tampoco está fundamentado pues esta convocatoria con los artículos que deberían de estar fundamentados para que el ejidatario se entere realmente de qué es lo que se traza. O sea, aquí ya hay un engaño. Hay un engaño. Aparte de que no cumple con los tiempos que establece la ley agraria. Por esos puntos, realmente esta asamblea de entrada es ilegal. Y tendría que ser nula. No va a dar. Es nula, así lo dice. Es más, lo vamos a leer para que lo escuche el auditorio. Que el artículo 28 menciona precisamente qué es lo que sucede cuando una asamblea queda en contravención a este artículo. Dice: en la asamblea que se trata de los asuntos detallados en las fracciones 7 a 14 del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquella, y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Artículo 25 de esta ley dice: serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo. Así lo dice. Así tal cual, o sea, de entrada esta asamblea es nula, es totalmente ilegal y por eso es nula. Exactamente. Entonces, vamos a leer ahorita desde el número 1 el orden del día. Número 1 dice: lista de asistencia. Esto es lo que más nos preocupa porque según lo que hemos documentado a lo largo y ancho de Yucatán en todos los ejidos, a través de esta lista de asistencia es como despojan a los ejidatarios. Les hacen firmar hasta 3 veces esa lista de asistencia, engañando a los que van a recibir un aguinaldo, una despensa. Nunca les dicen qué van a hacer con sus tierras. Como en el caso de ahorita que ya les anuncian una cosa, pero resulta ser otra, ¿no? Exactamente. O sea, la forma no cambia. La forma en que los despojan no cambia. Entonces, ya vieron que les da resultado, que los señores no saben de leyes y se les hace muy fácil. Al final de cuentas, la lista de asistencia se puede decir que es la punta envenenada de la lanza. Así es. Porque también hay que hacer hincapié en esto. Listas de asistencia. Realmente no tienen la necesidad de ellos de pasar a firmar. Es una especie de pase de lista. Solamente se pasa la lista y ya estuvo. Solo levantan la mano y dicen presente. Exactamente. En realidad no es necesario que cuando digan pase de lista tengan por qué decirles a ustedes, ejidatarios, pasen a firmar su asistencia. Son 3 hojas. Claro. De entrada a una asistencia no tienes por qué firmar 3 hojas. Porque al final, y lo sabemos, don Joaquín, que son esas firmas las que van a presentar como que el ejidatario estuvo de acuerdo en la transacción puerca y corrupta que llevó a cabo la propia Procuraduría Agraria con el comisario ejidal, y en este caso con Fonatur, para decir, entonces tú estuviste de acuerdo porque tu firma aquí está, y él es la primera reverenda babosada con la que le salen los magistrados del Tribunal Agrario a los ejidatarios. Pero ¿de qué te estás quejando? Si aquí está tu firma, no es tuya, velo. Entonces tú eres un delincuente, les han dicho.
Así está la justicia, Así de ese tamaño es la corrupción. la corrupción. Y esto es lo que afecta grandemente realmente al Estado. Así es. Porque hay corrupción, hay impunidad, no hay justicia. Y esto, señores, urge precisamente eso, justicia. Entonces, esa asistencia no hay que firmar, señores, no hay que firmar, es la realidad de las cosas. Si llegan mañana a la asamblea y lo primero con que les van a salir es pasen a firmar, es fraude seguro. Así es. Y no dudaríamos que la propia Procuraduría Agraria ya tenga redactado algún documento mañoso en beneficio de Fonatur y solamente esté esperando esas firmas para inscribirlas rápidamente. Y eso es otra de las cosas que hay que mencionar, don Félix. Habla de convenio o contrato. Y para que se pueda dar este tipo de situaciones, todas las partes tendrían que tener papelito en mano para poder revisar los puntos a tratar. Los ejidatarios, al menos varios de ellos, deberían de tener ya todo lo que se va a realizar dentro de la asamblea. Si no se los entregan, es un acto de total mala fe de parte tanto de la Procuraduría Agraria como de Fonatur, como de su comisario ejidal, porque ellos ya tienen esa documentación. Es correcto. Resulta ser que siempre, después de que se presume que ellos realizan estos manejos que los afecta dentro de su ejido, para obtener dicha información ellos tienen hasta que pagar y en muchos casos se los niegan. ¿Cómo va a ser eso si desde el día mismo de la asamblea tendría que tener una copia de toda esa documentación de lo que se va a realizar? Aquí no es que, pues mira, es que lleguen y te canten bonito y te prometan esto y te digan que el presidente de la República es el superhéroe. No. Como usted decía hace un rato, el derecho es por escrito. Así es. El derecho es por escrito y se está llevando a cabo una cuestión que tiene que ver no solamente con los derechos humanos, sino con el derecho agrario, que involucra y derivan otras cuestiones allá. Y tienen que entregarles documentos, pues, donde se responsabilicen de todo lo que están prometiéndole a los ejidatarios. Y se comenta por allá, se comentan muchas cosas bastante puercas, porque no se les puede llamar de otra manera. Resulta que ahorita de repente surge el rumor del mismo Consejo de Vigilancia y de la gente que está dentro de la comisaría ejidal, de que en un principio todos sabíamos que les iban a pagar a los afectados, a los que tienen tierras que van a ser afectadas, un promedio de entre 19 y 18 mil pesos. Así es. Ahorita solamente quieren pagarles entre 2,000 y 2,500 pesos y solamente 4 hectáreas. Y el resto de las hectáreas se lo van a pagar a los empresarios, estos delincuentazos de cuello blanco, protegidos por diferentes sistemas de gobierno del PRI, del PAN, y ahorita vemos que también ya Morena los está protegiendo y los está beneficiando con esto. Pero además están usando el asunto de la revocación de mandato para chantajear de alguna forma a los ejidatarios, para decirles, acepta este acuerdo de Fonatur y después te vamos a dar determinado apoyo mensual, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Verbalmente. Las palabras se las lleva el viento. Así es. Todo lo que quieran tiene que estar por escrito y el papel tiene que estar en manos de los ejidatarios. Porque te pueden bajar el sol, la luna, las estrellas,
pero nunca las vas a poder tocar. Así es. En un principio, pues sabemos que incluso los mismos candidatos que hasta firman ante notario público sus compromisos de campaña, pues vemos que no los cumplen. Son una broma desde el nivel federal hasta el nivel municipal y el estatal, ni que hablar, que se han dedicado nada más a engañar a la gente con todas estas cantaletas populistas para captar y a través del engaño pues a gente que se aborregue, a gente que se deje manipular a través de una dádiva, ¿no? Sí, pero ya basta de ese tipo de situaciones, y en el ejido, pues con mayor razón. Es ahora oportunidad a los ejidatarios, en verdad, de no volver a caer en lo mismo, en el engaño que han permanecido por muchísimos años. Bueno, pasaremos al número 2 del orden del día, que dice verificación del quórum legal. Tendría que llegar la mitad más uno de los ejidatarios, cuando que en realidad debería ser las 3/4 partes. Así es. Otra patraña más, pues para facilitarle a todos ellos este nuevo despojo. Exactamente. Bueno, entonces el número 3 dice elección de un presidente, secretario y escrutadores de la mesa de debates. Bueno, en este caso tienen que, les aconsejamos, ¿no?, que pongan a alguien de su entera confianza, que realmente pueda ser capaz de manejar estos asuntos sin dejarse sorprender ni manipular por todas estas personas que van a estar dentro de la asamblea. Estoy hablando de los visitadores agrarios, fedatario público, porque esa es otra de las razones más, ¿verdad, don Félix? Para manejarlo dentro de los 7 a 14, porque una asamblea de este tipo llega a Procuraduría Agraria y llega a fedatario público. Así es. Correcto, muy bien. Entonces, en el 4 nos da información sobre la afectación del trazo en tierras del ejido. Bueno, esperemos que de verdad que se dé el milagro de que se planten a explicar de cabo a rabo cómo, de dónde va a empezar y de dónde va a terminar, ¿verdad?, todo ese tramo de tierras que van a utilizar para que ingrese el tren en Canacín, porque es otra de las cosas que hemos mencionado, que a los ejidatarios, después de que los hacen pasar a firmar la lista de asistencia, dan por terminada cualquier asamblea y no les dicen ni P ni PA. Y en el número 5 nos dice Gobierno de México, de los programas sociales a los que tiene derecho el ejido de Canacín. Entiendo que el representante de Fonatur también hablará de ese tema. Vienen con la máscara, ¿no?, de decir somos muy, muy buenas ondas, ¿no? Sí, venimos aquí somos los superhéroes del gobierno federal, del estatal y municipal, que vamos a salvarte. Y no hay que perder de vista que los servidores públicos son eso, son servidores públicos, desde el presidente, el gobernador, los alcaldes y todos sus achichingos de nuestros impuestos, y son nuestros empleados. Ni son dioses ni son héroes, son nuestros empleados y hay que exigirles y hay que presionarles. Así su fanaticada de los 3 niveles de gobierno se molesten.
más claro ni el agua. El número 6 nos dice intervención de la Procuraduría Agraria para explicar a la Asamblea la figura de expropiación y el procedimiento a seguir con motivo del trazo en tierras del ejido. Entonces sí va a haber Procuraduría Agraria, haciendo hincapié de que este proceso se debió haber manejado con las formalidades previstas dentro de las fracciones 7 a 14 del artículo 23 de la ley agraria. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué lo permite la Procuraduría Agraria? Si está para defender los derechos de los ejidatarios, ¿no? Bueno, la respuesta ya la sabemos, ya la dijimos. Así es. Y aquí queda más que claro, ¿ok? Que hay intervención de la Procuraduría Agraria. En el 7 dice presentación y lectura, en su caso, aprobación de los términos del convenio de ocupación previa de las áreas ejidales que serán afectadas por el trazo del proyecto denominado Tren Maya. Supuestamente se les debe de explicar de pe a pa, según este número 7, a los señores ejidatarios, a la autoridad del ejido, cómo, cuándo, dónde y por qué, a qué hora. Me explico, todo se le debería de explicar. En el 8 nos comenta información de la cantidad que por concepto de indemnización se pagará al ejido, producto de los acuerdos diversos que autorizan la firma del convenio de ocupación previa celebrado con Fonatur, así como la forma en que se realizará la distribución del mismo. Bueno, hasta el momento hay varias cantidades que se manejan por ahí. Seguramente unos taquitos de cochinita por allá. En fin, merecen más que eso, señores. Ustedes son la autoridad del ejido. Que les paguen al precio que debe de ser sus tierras y no 2 tacos y una cerveza. Van a tener mucho más. Y si me permite usted una pequeña pausa, don Joaquín, nada más para saludar aquí a 2 amigos que son César Cisneros, amigo entrañable de ahí de la colonia Sarmiento, compañero de la escuela primaria. Estudiamos el 3er grado juntos, imagínense usted. Las travesuras, ¿no? Saludos, estimado. Y aquí al guerrerazo, don Freddy Domínguez, el abogado y defensor y también comisario de Oxcutocap, que lo hemos visto en acción y la verdad, mis respetos y admiración para don Freddy Domínguez. Saludos para allá, para el sur del estado. Necesitamos más gente como esa, ¿no? Así es. Definitivamente. Bueno, pasaremos al número 9, que nos dice someter a decisión del ejido los nombres de la o las personas que serán autorizadas para recibir en representación del núcleo el pago por concepto de indemnización a que se refiere el punto inmediato anterior y su autorización por los nombrados para realizar las gestiones correspondientes y necesarias para cobrar el recurso y llevar a realmente, pero si se aplica, estoy seguro que lo pueden conseguir, siempre y cuando todo quede tan claro que no haya posibilidad de que estas personas que arribarán mañana a su ejido tengan la posibilidad de lavarse las manos como Poncio Pilatos. Así es. Pasaremos al número 10, que dice acuerdo que hace Fonatur para la entrega del importe por concepto de pago de indemnización de tierra y bienes distintos a la tierra
a las personas designadas en el punto 7 de esta convocatoria y firma del convenio de ocupación previa por parte de los integrantes del comisario ejidal y de las instituciones participantes, que fue autorizado de conformidad al artículo 58 del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad. Artículo 58. La asignación de parcelas por la asamblea se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general elegido y cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente. Correctísimo. Bueno, artículo 58 me suena más a darle entrada precisamente a estos empresarios que pues le han despojado de su tierra a los ejidatarios realmente con este tipo de asambleas que ya conocemos, ¿no? Como sabemos, se encuentra el ejido de Canacín, Claro. pues precisamente este punto de acuerdo que están ellos manejando aquí es pues para darle entrada a estas personas, obviamente presumiendo que en estos casos ya con anterioridad autorización al órgano de representación ejidal del núcleo agrario, convenio de ocupación previa señalado en el punto anterior para efectos del pago anticipado correspondiente. Para que no quede duda, autorización. ¿Quién tendría que autorizar? Que no quede duda. Les están pidiendo autorización siempre y cuando tengan ustedes toda la información y puedan de verdad decidir si lo hagan. Con toda la transparencia que debe haber en el entendido de lo que señala el artículo 1 constitucional, de que los servidores públicos en el ámbito de sus funciones están para garantizar y hacer valer los derechos humanos. Ahí está. Claro. Y también dice pago anticipado. ¿Ok? Es lo que dice el orden del día. Exijan sus documentos. Que no quede solo en palabras. Y que el convenio y hecho todo eso de la asamblea también les entreguen todos esos procesos. En el número 12 nos dice información a la asamblea respecto a que la representante de la Procuraduría Agraria del Estado de Yucatán intervendrá en la suscripción del convenio de ocupación previa y quien solicitará su inscripción en el Registro Agrario Nacional de conformidad al artículo 58 del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Aquí les están comentando que una vez que ellos autoricen, se les informará de la Procuraduría Agraria quien haga todos estos procesos posteriores a su autorización. En el punto 13 nos dice autorización por parte del ejido sustentable en su caso. Como comentábamos hace un rato, les están pidiendo su autorización. Si ustedes no autorizan, ellos realmente no pueden hacer nada en su ejido.
Y tengan en cuenta que el engaño siempre es la firma de la lista de asistencia. No firmen la dichosa lista de asistencia y no firmen nada si no se les dice claramente qué es lo que va a proceder dentro de su patrimonio. Y muy importante, volviendo al tema de que el derecho es por escrito y de lo que se está tratando de sus derechos, ya habiendo llegado al acuerdo que sea o no habiendo llegado a él, como el derecho es por escrito, todo lo que se le tenga que notificar a los ejidatarios, en el acto se les debe de entregar el documento que diga qué fue lo que sucedió, si hubo o no hubo ese acuerdo, ¿no? Para que no pase lo que pasó el 23 Así es. de junio del 2021. Y para que no les digan, vente mañana, vente pasado, vente en el 2058, no, es... O para que yo te lo dé, págame 2,000 pesos, ¿no? Claro, o ¿sabes qué? Que le diga ¿cómo se llama? El comisario ejidal. Es que esto tiene un costo de 50,000 pesos, ¿no? Imagínense. Qué cosa. Entonces es su ejido, es su derecho, su patrimonio. Si se realiza algo, autorización a la Procuraduría Agraria o a Fonatur para la inscripción de los acuerdos de la Asamblea ante el Registro Agrario Nacional, aparece nuevamente la palabra autorización. Si ustedes no lo autorizan, no se hace nada. Así de claro. Muy bien. En el 15 nos dice elaboración, lectura y aprobación del acta de asamblea. Oiga eso, elaboración. Una vez que llegan los acuerdos, van a elaborar un documento. Una vez elaborado el documento, le tienen que dar lectura y aprobación del acta de asamblea. O sea, ahí ya hasta ahí ya les puedo comentar. Si ustedes llegan a ese acuerdo, entonces ese acuerdo de la cual repetimos, le tienen que dar los documentos para que ustedes se puedan quedar con ellos. Esos documentos son los que ya se firman. ¿Ah? Así es. Son esos los que al final tendrían ustedes que firmar, no el pase de lista. Exactamente. Muy bien. Entonces pasamos al número 16 que dice clausura de la asamblea y firma del acta correspondiente. Ya para finalizar todo, firma del acta correspondiente. Lo comentabas hace un momento. Así es. Es eso lo que se firma, no la lista de asistencia. Entonces dice aquí, por tratarse de primera convocatoria, para la celebración de la asamblea se requiere la asistencia de la mitad más uno del total de ejidatarios con derechos agrarios vigentes. Aquí es donde comentamos que debe hacer las 3/4 partes. La manera tan ilegal como lo están manejando estos señores, estoy hablando de Fonatur, Procuraduría Agraria y su comisario ejidal, hace escrito en este papel de convocatoria estos puntos que debían ser distintos. Así es. ¿Okay? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, párrafo primero de la ley agraria, siendo válidos los acuerdos que se tomen por la mayoría de los ejidatarios presentes en el municipio de Canacín, estado de Yucatán, al 4 de marzo del 2022. Dice aquí atentamente el comisariado ejidal, presidente José Gaspar Cauich Paredes, secretario Fernando Pechtum, tesorero Rosalío Huicap Cam. Esta es la aventura por la que van a pasar mañana los ejidatarios. Un despojo a la vista. Con toda alevosía y ventaja. Es una agresión institucional que se está fraguando a partir de esta convocatoria en sus formas y los tiempos que están manejando, violentando la ley agraria. Aprovechando obviamente la ignorancia de los ejidatarios en este tema. Así es. Muy bien, bueno, pues entonces, saludos a los ejidatarios de Canacín, que se pónganse las pilas,
esta intención que tenemos nosotros acá en el programa es totalmente a favor de ustedes, de que ustedes conozcan sus leyes, conozcan todo con lo que refiere a su ejido, todos sus derechos, que puedan dejar de ser víctimas de este tipo de tranzas. Así es, ya creo que ya tienen que acabar todo este imperio de violencia institucional contra los ciudadanos y contra los ejidatarios, pues llevados a cabo por los tres niveles de poder, indistintamente de los partidos a los que pertenezcan, han demostrado una y otra vez en reiteradas ocasiones. Justo un placer estar transmitiendo este programa para ustedes en compañía de don Félix Bigman. Pues, don Félix, ¿alguna otra cosita que quiera usted añadir? Pues solamente mandarle saludos aquí a nuestro amigo y activista Roque Liberato, Maitun, que pues nos hace un comentario aquí y pues él ha estado pendiente de lo que viene sucediendo en el ejido de Yaxcucul, ha sido testigo de pues todas las barbaridades que están sufriendo, por las que están atravesando los ejidatarios, y pues él bien lo sabe porque toda su familia, desde sus abuelos, fueron ejidatarios de esa bonita localidad, ¿no? Pues claro que sí. Pues yo diría que no hay que bajar la guardia. Esperemos que más gente, así como don Roque y don Freddy y otras personas que ya hemos conocido a lo largo de este tiempo, se sigan sumando más gente, sobre todo la gente joven, que se interese por conocer de este tema, que mucha falta hace para que puedan apoyar a sus señores, ya sea abuelos o papás, que se están viendo afectados en su patrimonio, que también es patrimonio de ellos, porque hay que recordar que el derecho ejidal es hereditario. Es correcto, y me gustaría comentarnos de que ayer logramos platicar con don Rubén, comisario de NOCAC, y tristemente pues creo que los han sabido envolver malamente por gente de ellos. Precisamente han sido desde el poder legislativo, o sea, los tres poderes que existen, ejecutivo, legislativo y judicial, desde donde se han violentado sus derechos. No se confían de partidos algunos, ni de diputados, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano, ni de Morena, ni del PT, ni de nada. Todos resultan ser al final unos sinvergüenzas, despojadores, cómplices de una gran mafia inmobiliaria. Muy comprobable. Así es. Muy bien, señora, pues muchísimas gracias, muy amables.